¿Cómo se le dice a un niño que ha tenido una vida difícil, momentos complicados y terribles, que todo va a estar bien? ¿Cómo le podemos asegurar eso? La realidad es que probablemente tendrá una vida difícil. Cuando escuchamos las cosas terribles que le han pasado a una persona, es más fácil entenderla si nos detenemos a pensar que existe una historia detrás de cada uno de nosotros, que hay una razón por la que somos lo que somos. No es tan solo porque lo queramos. Algo en el pasado nos ha hecho así, y algunas veces es imposible cambiar. Al trabajar con los niños en la clínica de la conducta, se requiere de cierta destreza, la habilidad de ayudar a poner palabras en donde solo hay un dolor mudo, el arte de encontrar un sentido que sosiega la angustia, el arte de permitir que alguien se ponga de pie y camine, después de cosas tan terribles como un abandono o un dolor insuperable. En la clínica acompañamos a los niños en ese viaje, un viaje que recorremos con ellos, un viaje por el infierno personal de cada niño, y nos corresponde descifrar ese nudo. Somos, por decirlo de alguna manera, el Virgilio que acompaña a Dante por ese infierno personal, para tratar de sacarlo de ese lugar. La capacidad para resolver situaciones cotidianas está relacionada con la habilidad de entender lo que sentimos y cómo se sienten los demás. La capacidad de controlar las emociones negativas desagradables es parte de la inteligencia emocional. Las personas que son más felices son más inteligentes emocionalmente. Lo cierto es que la inteligencia emocional hace posible que seamos más felices. Animar a los niños a hablar sobre sus sentimientos, pedir perdón cuando nos equivocamos, permitirles ver nuestras emociones y explicarles nuestros sentimientos, pasar tiempo con ellos haciendo lo que les gusta, enseñarles maneras saludables de lidiar con lo que pueda provocarles problemas, mantener conversaciones profundas con ellos, permitirles corregirnos, darles el ejemplo y mostrarles lo que queremos que aprendan, ser la persona que desearías tener a tu lado y la que tus hijos necesitan que seas. Los patrones generacionales se repiten cuando las personas crían como fueron criadas y actúan de maneras que les son familiares, pero no necesariamente son saludables. Podemos cambiar patrones generacionales equivocados reconociendo lo que experimentamos y eligiendo hacer algo diferente. Muchos niños aprenden por lo que ven modelado por los adultos que les rodean. Los niños nunca han sido buenos para escuchar a sus padres, pero nunca fallan en imitarlos. El inconsciente se asegura de que nos parezcamos a la familia de origen, repitiendo patrones. Un aspecto relevante ante una situación de infortunio es qué tan rápido o lento nos recuperamos de la adversidad. Es necesario que tengamos desarrollado el concepto de plasticidad, lo que significa que necesitamos tener una visión positiva, es decir, la manera en la que vemos al mundo. Verlo de una manera positiva y optimista implica poder ver en las circunstancias y en las personas la amabilidad y la compasión dentro de ellos. Estamos construidos para buscar la felicidad y evitar el sufrimiento. La habilidad de mirar a las personas de esta manera promueve el bienestar entre nosotros mismos y en los demás. Quienes acuden a la clínica de la conducta están buscando conexión, desarrollar, mirar dentro de los pensamientos y emociones de las personas. Cuando logramos tener esa emoción de sentirnos vistos y escuchados realmente, cuando podemos hacer esto, alcanzamos esa conexión. Necesitamos un optimismo incesante sobre las personas para abrirnos a otras existencias. Esa sensación de no sentirnos solos nos permite pensar en el futuro, un futuro mejor.
Muy buenas noches, amigas de Educación Especial. Hoy, 3 de junio de 2025, charla 203. Y bueno, el día de hoy tenemos un buen programa, esperamos sea de su agrado. Y bueno, pues ojalá también puedan ir compartiendo. El día de hoy vamos a hablar de las niñas y los niños en la clínica de la conducta. Y para ello tenemos dos invitados, perdón, que trabajan en la clínica. No, quiero aclarar una cosa, no vienen representando a la clínica de la conducta, son dos especialistas que laboran en ese espacio, que es en la Ciudad de México, y bueno, hoy nos van a compartir un poco de lo que se hace, de lo que se hace allá con el trabajo con niñas y niñas en el tema de la conducta. Y bueno, pues los voy a ir aquí ascendiendo para que los vayan conociendo. Y bueno, pues está con nosotros Rosa Marta Salazar García. Muy buenas noches. Buenas noches. Y pues nuestro compañero también Ramón Vázquez, que ya también ha estado ya en algunas charlas aquí con nosotros, justo hablando de temas de conducta y de otros, bueno, principalmente de conducta. Entonces, si quieren ver qué más nos ha compartido Ramón, pues ahí en la página de Educación Especial Hoy en Facebook y sobre todo en YouTube, ahí pueden encontrar las charlas que tenemos ahí con él para que las puedan compartir y también las puedan revisar. Muy bien, pues quiero presentar un poquito algo de la maestra de esta Rosa Marta. Ella es licenciada en preescolar, licenciada también en problemas de aprendizaje y bueno, tiene también una maestría en psicoterapia cognitiva, ¿verdad? Conductual. ¿Sí? ¿Es así? Muy Ujú. bien. Y bueno, pues labora ya hace algunos años ahí en la clínica de la conducta y bueno, también tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en una UDI cuando ella inició también su aventura en educación especial. Y bueno, pues nuestro compañero Ramón, que él es licenciado también en psicología por la UNAM y bueno, pues es especialista en la clínica de la conducta. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del tema. Acabamos de ver un video, ¿no? Que justo Ramón ocupa para sensibilizar tanto a las familias como a las escuelas. Y bueno, pues no sé si nos quieras hablar un poquito del video, Ramón, y para darle después la palabra a Rosa Marta. Cuéntanos un Sí, poquito. claro, Alfonso, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, pues comentábamos antes de iniciar la transmisión con Alfonso que este video lo elaboré hace como un año pensando precisamente en las condiciones en las que llegan los niños a la clínica. Normalmente los papás tienen muchas expectativas de la ayuda que esperan recibir de la clínica, pero cuando nos ha tocado ver casos a Rosa Marta y a mí, que en algunas ocasiones tenemos que acudir a las escuelas para observar lo que pasa directamente con el niño ahí en su situación cotidiana. Eh, Hace algún tiempo, de un paciente en común que teníamos en atención Rosa Marta y yo, Mateo, Mm. vamos a llamarle, que se llama Mateo el niño, em, viendo todo el contexto del niño, su situación familiar, una familia rota, eh, peleando la custodia a los papás, en la escuela que pareciera que se querían deshacer de él, en fin, una situación muy, muy complicada. Y mientras hacíamos la observación del niño en un día cotidiano, desde fuera del salón, pensaba precisamente en esto, con lo que empieza el video. ¿Cómo le decimos a un niño que ha vivido una situación muy, muy complicada que todo va a estar bien? La verdad es que es muy complicado decirle que todo va a estar bien y a veces lo decimos de manera como automática o simplemente como un buen deseo, ¿no? Que todo va a estar bien, pero a veces no es así. Y puedo decir que no a veces, la mayoría de las ocasiones, cuando el escenario que está alrededor del niño no cambia, porque en realidad somos nosotros los adultos los que generamos el ambiente, tanto en la escuela como maestros, como autoridad, como en casa los papás. Y mientras estas situaciones no cambien, mientras se sigan repitiendo esos mismos patrones, lo que estamos haciendo es condenar al niño a que repita esos patrones. Y cuando se convierta en adulto, pues va a hacer lo que hacían sus papás. Por eso es complicado hacerle esta promesa al niño de que todo va a estar bien. Entonces,
la verdad es que es una situación muy, muy complicada de la mayoría de los niños que acuden a la clínica. Obviamente el trabajo incluye el trabajo con los papás y cuando los papás logran entender la gran responsabilidad que tienen de lo que implica que ellos necesitan hacer primero el cambio, porque no se puede esperar un cambio en el niño si no empieza por los papás. Y cuando lo podemos lograr, los cambios son como consecuencia de eso. Y a veces el tiempo de atención del niño se termina porque por reglamento no se puede como dejar como indefinido el tiempo. La verdad es que sí hay un tiempo de atención porque tenemos que dar espacio a otros niños nuevos. Entonces, cuando los padres logran empezar este cambio, como les decíamos, las consecuencias derivadas de los cambios que presentan los papás se empiezan a ver en los niños. Entonces, pues es una situación real lo que se comenta en el video de lo que cada niño vive en su infierno personal y lo que tiene que superar y a veces lo que hacemos simplemente es acompañarlos y esperar a que el niño confíe en nosotros, porque en un grupo que compartimos Rosa y yo, de los que se da de atención en la clínica, que es un grupo que se llama Grupo Infantil Natural y Grupo Analítico de Padres, sobre todo con los adolescentes, ya lo que vemos con niños de esa edad es que son niños muy lastimados, niños que no quieren confiar en los adultos y, y tienen sus razones. Y nos llevan varias sesiones poder lograr que nos empiecen a comentar algo, sin presiones, porque una de las características que tiene este programa es que no es dirigido. Dejamos que el niño libremente cuando él quiera compartir lo haga. Y si en la sesión de trabajo, donde le toca su participación y le preguntamos si quiere compartir algo, y simplemente solo asienta con la cabeza que no, o que en la siguiente, sin prisa, y se lo cumplimos, le decimos, está bien, lo respetamos, esperamos que en la siguiente lo quieras hacer. A veces nos lleva 4 o 5 sesiones hasta que el niño se da cuenta que es real lo que le ofrecemos, que no hay presión y que él va a hablar cuando lo quiera hacer o se sienta listo. Y es cuando ya él se da cuenta que nos interesa conocerlo, saber lo que pasa con él. Y esa experiencia es como muy gratificante, lo hemos comentado después de que terminamos las sesiones, Rosa Marta y yo, de pues cómo el niño se atrevió ya a contarnos algo y, y el que entienda que es real la preocupación y el interés que tenemos en conocer lo que pasa con él, es ya como que el inicio para que él empiece a comentar más cosas. Por ejemplo, de un paciente, ¿no? Que hoy te comentaba, ¿no, Rosa Marta? Que ya no va a ir porque ya la mamá decidió pues que ya no va a acudir más a la clínica, que era el amigo de otra niña que hace poco dimos de alta. Sí. Si quieres comentar tu experiencia sobre eso que vivimos, Sí. Rosa Marta. Bueno, dentro de lo que está comentando ahorita mi compañero Ramón en esta situación, en las cuestiones de dolor de los seres humanos, en especial a los adolescentes, pues es parte importante de la edad y de estas características que está compartiendo mi compañero es algo muy importante. La mayoría de todos los chicos que atendemos en la clínica, pues bueno, o viven con papá, o viven con mamá, o viven con los abuelos, o viven con tutores. Esa pérdida tan importante emocional, aunque papá vive en una casa o mamá vive en otra casa, para ellos es como si se les derrumbara la vida, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo en esta película que, ¿cómo se llama? Que nos hizo ver significativamente las emociones, que fue Intensamente, si ustedes recuerdan en la primera película, cuando se van cayendo las islitas, ¿no? Entonces, esa es una situación que los chicos cuando empiezan a darse cuenta que les vamos cuestionando cómo están, cómo van en la escuela, qué pasa en casa, y se van dando cuenta en que no viven como con una familia nuclear completa,
es cuando ellos empiezan a tener de cierta manera, hacen aquí como esta sinapsis cerebral en decir, ¡ay! Mis compañeros están iguales que yo, ¿no? Están a cargo de la abuela, están a cargo del abuelo, de la tía, ¿no? Porque ellos creen que este desastre que está pasando dentro de sus emociones y dentro de ellos solamente les sucede solamente a Rosa Marta, y da la casualidad que no, ¿verdad? Que es Ramón, que es Alfonso, que es Pedro, que es Jesús, ¿no? Que todos tenemos estas características y eso les da confianza a que ellos puedan abrir estas emociones, ¿no? Como bien lo dice Ramón, nosotros, algo bien importante es que no los juzgamos y por eso es que este proceso de este programa, pues ellos empiezan a dar información importante que a nosotros nos ayuda para poderlos orientar a lo que necesitan de hacer cambios tanto en la familia, con los padres, como ellos mismos. Eso es muy, muy importante. El que no se sientan ellos juzgados nos da la parte de que podamos tener mucha información sobre ellos. Ok, me voy a regresar un poquito, ¿no? Sí. Sobre todo a la parte de la escuela, ¿no? Creo que, bueno, ya nos dieron una introducción de lo que se hace cuando el niño o los jóvenes llegan, ¿no? a la clínica de la conducta. Sin embargo, lo que viven dentro de las escuelas, pues a veces son situaciones complejas, ¿no? Por un lado, a veces los mismos servicios de educación especial, a veces no cuentan con el especialista, ¿no? de psicología para poder acompañar dentro del aula estas situaciones. Si bien es cierto que se trabajan con la parte pedagógica, toda la parte de convivencia, que ahorita hay materiales de este ciclo escolar, los materiales de PENSE, ¿no? Que nos ayudan también de manera adecuada, pues una de las grandes dificultades es a veces la complejidad para el maestro frente al grupo, ¿no? Porque no nada más atiende a Rosa Marta, Ramón, Alfonso, sino también a otras 30, 35 alumnos más que a veces limitan en esa intervención. Sin embargo, la parte de la conducta, ¿no? Es como la que genera mayores dificultades en la intervención, así como la discapacidad intelectual, por ejemplo. Claro. En ese sentido, a lo que quiero llegar es que a veces esa falta de poder brindar desde la escuela herramientas para que el alumno no se pueda incluir, pues nos lleva a veces a buscar otros espacios que les puedan ayudar justamente a trabajar de esta manera. Aunque a veces, ¿no? También eso ocurre, la escuela a veces no busca recursos propios para poder trabajarlo. Y a veces lo primero es, pues, que se vaya, apenas yo tengo un problema de conducta y entonces, pues, lo mandamos a la clínica, ¿no? O a otros espacios. Y ante esa situación, bueno, pues ahora hay unos mecanismos donde la derivación a la clínica, voy a aprovechar para comentarlo, pues también está direccionada desde el Servicio de Educación Especial, ¿no? Para acompañar justamente qué acciones ha venido haciendo la escuela, un compromiso que se tiene que hacer con la familia de la asistencia y llevarlos a ese espacio, y la otra, pues también un cuestionario inicial donde el maestro pues va haciendo o describiendo algunas características del alumno para cuando llega a la clínica. En ese sentido, que quisiera como que retomáramos, si me ayudan ustedes, es cómo llegan, ¿no? De la escuela, cuando la escuela los está enviando, porque también ahí vienen ya con una serie de situaciones que ellos ya traen de su ambiente familiar, pero también en el ambiente educativo llegan a tener una serie de cosas, ¿no? Conflictos donde no los incluyen, donde se dificulta brindarles atención, donde su autoestima o no sé qué pasa cuando llegan del entorno educativo, cuando llegan con ustedes a la clínica. No sé quién quiera iniciar. ¿Inicio yo, Ram? Sí. Gracias. Bueno, en este aspecto, pues sí, es algo complejo porque, como bien lo dices, Alfonso, no es nada más que lleven la situación emocional o lo que viven en casa,
sino aquí ya la complejidad ya es más extensa, porque ahora el contexto escolar, pues también no, de cierta manera, no está favoreciendo a los niños. ¿Cómo lo recibimos? Pues bueno, de cierta manera recibimos estos chicos, como bien lo dices, como que es el niño latoso, el niño que no puede estar en paz, el niño que ocupa palabras altisonantes, el que no hace actividades. Entonces, bueno, es un cúmulo aunado el problema conductual que tiene, que lo manifiesta con N situaciones. Entonces, esa es la manera en cómo ellos perciben, bueno, sí, en adolescentes en especial, en este programa que trabajamos en conjunto Ramón y yo, pues bueno, los adolescentes aquí, como bien lo dicen ellos, pues los maestros no me quieren, los maestros la traen en contra de mí, los maestros me molestan, entonces en esta situación emocional ellos se perciben que, bueno, son como nosotros le decimos el arroz negrito en la sopa. Entonces, para ellos es una carga emocional aún más complicada, porque no nada más ya es el contexto familiar, sino ya también nos enfrentamos a un contexto escolar en el cual, pues bueno, están sucediendo cosas en donde tanto mi cuestión académica como mi cuestión conductual, pues no está favoreciendo en ninguna de estas dos partes. Entonces, es aún más complejo para los chicos esta situación. Así es como nosotros lo recibimos. Y esto que comenta Rosa Marta, pregunta Alfonso, fíjate que cuando iniciamos la intervención, nosotros que iniciamos con un diagnóstico inicial, que nos apoyamos con algunas pruebas proyectivas, primero escuchamos a los papás, el motivo de consulta. Y sí, nos cuentan, como ya decía Rosa Marta, ¿no? Un montón de situaciones que presenta el niño. Mientras yo escucho a los papás y aparte lo que le han comentado a los papás de la escuela, de lo que pasa con él, con el niño, eh, yo mientras escucho a los papás, observo al niño cómo está haciendo así como chiquito, como que, híjole, soy todo eso, ¿no? Ya cuando me quedo a solas con él, le pregunto que si falta algo más o si su papá exageró. No, dice así, pero, o sea, ya lo da por hecho, que lo que dicen de él es cierto. Ya en otro momento, por ejemplo, le pregunto al niño, oye, cuando tú te equivocas en algo, eh, ¿qué te tropezaste? ¿Qué tiraste el vaso? ¿Qué empujaste a alguien? Normalmente, ¿cómo te dicen? ¿Qué te dicen? Y me pregunta, ¿puedo decirlo? Le digo, nada más las palabrotas no, pero normalmente, ¿cómo te dicen? Bueno, pues tonto, tarado, estúpido y más grandotas, pero ya no las voy a decir. Le digo, sí, tonto, tarado, estúpido. Son las más comunes. Y le pregunto, ¿y cómo cuántas veces en un día te lo dicen? Mm, en promedio, lo que he contado de lo que me dicen los niños son 10 veces en un día, en promedio. Entonces yo digo, bueno, si en un día le dicen al niño que es tarado 10 veces, pues en un mes ya se lo dijeron 300 veces, en un año más de 3000. Después de ese tiempo el niño ya se lo cree. Y si pensamos esto con calma, lo que estamos haciendo con este niño es prepararlo para que fracase en la vida, porque él ya se programa de que es eso que dicen de él. Y luego quitar eso es lo que nos cuesta mucho trabajo ya en la intervención, porque tiene que primero desaprender lo que ya le dijeron que es. Y incluso cuando él está haciendo las cosas bien, copió la tarea, la hizo completa, la hizo él solo, la lleva a calificar y no, y ya cuando le toca no la entrega, porque él mismo no se lo cree, él mismo se sabotea, porque cuando lo va haciendo bien, él dice como que no, yo no me siento aquí bien en el éxito, yo me siento bien en el fracaso. Y de verdad cuesta mucho trabajo quitar eso en el niño, esa idea que él ya se formó. Hay una frase que dice, cría fama y échate a dormir. Es lo que ha pasado con muchos niños y eso que tú decías, Alfonso, así llegan en esas condiciones. Y muchas veces cuando les preguntamos por qué acuden a la clínica, a veces nada más es por un hecho de que alguien le dijo algo que no le gustó. Por ejemplo, un niño que atendemos, Rosa Marta y yo, que su historia es muy triste porque el papá los abandona
La mamá tiene que trabajar, él tenía 8 meses y un día de regreso del trabajo a su casa, que trabajaba el turno de la noche, una calle antes de llegar a su casa, en un accidente la atropellan y muere la señora, la mamá. Y él, pues no quiere saber nada del papá porque él ya los había abandonado. Y un día en la escuela, un niño se le ocurre decirle que qué bueno que se había muerto su mamá. Sí. No, pues ya te imaginarás la reacción del niño, todo lo que había guardado, y se le ocurre a otro niño decirle eso, pues se lo surte. Y le pegó y fuerte, y por eso lo enviaron a la clínica. Cuando no averiguaron qué fue lo que pasó, nada más vieron, pegó, mándenlo a la clínica, como tú decías, Alfonso, ¿no? Y era un hecho que se podía haber resuelto ahí, platicando con él, conociendo un poco su contexto. Entonces hay casos que de verdad se pudieron haber resuelto ahí en la escuela, simplemente con el sentido común de la maestra de averiguar qué fue lo que pasó y buscar una solución ahí. Pero son, como muchos casos, en donde los niños llegan así de lastimados. Entonces, cuando ven a otros 2 adultos ahí trabajando con él, pues no confía. Y son situaciones así, tan cotidianas que, pues, es duro, ¿no? Para un niño tener que superar todo esto, cuando no ha tenido el apoyo de una persona que le diga que, pues, le interesa saber de él y conocerlo. Así es, Alfonso. Sí, y justo eso iba a preguntar, ¿no? El papel de las familias con relación a este tipo de situaciones. Em, Hoy también es más compleja, ¿no? La vida de las familias, ¿no? El hecho Ujú. de que ya están más tiempo solos, ¿no? En casa, o con un cuidador, que muchas veces son los abuelos, ¿no? Si bien les va, pues algún tío, alguna tía que los acompaña. Sin embargo, bueno, también esta parte emocional que poco se ve en la escuela, pero no por una cuestión deseable del docente, sino por las mismas circunstancias, ¿no? Que decíamos, ¿no? Tener 30, 40, a veces hasta 50 alumnos cuando hablamos de secundaria, pues complejiza, ¿no? El poder tener eh, estos acercamientos más que necesitan, ¿no? En este caso de los adolescentes, pero pues también los niños. ¿Cómo poder, ahí va la pregunta, ¿no? ¿Cómo poder ir desde lo que ustedes han observado, acompañar al docente por un lado, no sé si esa me puedes ayudar, Ramón, y Rosa Marta con las familias, ¿no? Como también Ujú. para irlo trabajando, que seguramente eso hacen, ¿no? Ya cuando llega el niño, pues ya con un cúmulo de situaciones y ustedes ahí lo abordan. Pero si Claro. tuviéramos que ir hablando de un nivel de intervención primario, ¿no? ¿Qué tendríamos que ir haciendo, Ramón? ¿No? Tanto escuela, por un lado, que me ayudes tú, y Rosa Marta con la parte de las familias. Claro. Ok. Mira, en los cursos que me ha tocado atender, que a mí me gusta más acudir a las escuelas para conocer también el ambiente de ahí, de la misma escuela. Y algo que yo abordo mucho con los maestros es que entiendan que el niño que está ahí, en el salón de clase, tiene una historia, y que hay que conocer primero esa historia del niño. En los primeros días seguramente el maestro ya va identificando los niños que presentan alguna situación complicada, desde el que se aísla, el que no quiere participar, el que reacciona con violencia, el que no se defiende, el que utiliza recursos que no le están ayudando. Y antes de juzgar o hacer un citatorio con los papás, que está bien que lo haga, pero en el sentido de conocer más cosas del niño, averiguar todo su contexto, desde a qué hora se durmió, si desayunó, eh, todo lo que tiene que ver con él, lo que está atrás de él, si su familia es funcional. Toda esa información es muy importante, y creo que es importante que el maestro la conozca, pero directamente del niño. Esto va a hacer que él se interese, porque, o sea, que el niño se interese en querer contarle al maestro,
porque primero le está llamando por su nombre, le está preguntando cosas que nada tienen que ver para el niño tal vez de cuestión de la escuela, sino quiero conocerte, quiero saber más de ti. Para un niño es muy importante que sienta este interés del maestro y, y llamarlo por su nombre, porque ahorita que me preguntabas esto, Alfonso, de qué nos toca como figuras de autoridad con un niño, ya sea en la escuela o en la clínica. Mira, yo recuerdo, como decías, en la secundaria éramos 60 alumnos. Yo era el número 57 porque mi apellido Vázquez y era por orden alfabético. Entonces el maestro nos explicaba que nos aprendiéramos nuestro número de lista para que en las siguientes clases solo él dijera el número y nosotros ya dijéramos presente, ¿no? A tener que decir todo el nombre, si iba a llevar mucho tiempo en nombrar a 60 alumnos, pues lo entendíamos. Entonces yo era, por ejemplo, el número 57 de la lista. Entonces cuando el maestro decía 57, pues ya tenía que estar listo, ¿no? Pero yo recuerdo que ya ahorita lo que va avanzado el ciclo escolar, que ya está por terminar, siempre me decían 57, nunca me llamó por mi nombre. Incluso si me encontraba en el patio, oye, 57, ven. Eh, Al principio me parecía gracioso, pero después pensaba, ay, ¿por qué no me llama por mi nombre? Eh, Esto hacía que yo no sintiera empatía por él, porque yo no sentía que me tratara con respeto. Cuando un niño es tratado con respeto y amabilidad, el niño regresa a lo mismo. Yo creo que es conocer bien al niño, conocer su historia, porque como se comenta en el video en una frase, que los niños nunca han sido buenos escuchando a los papás, pero nunca ha fallado en imitarlos. El niño tiene que ver los ejemplos de cómo es un adulto. Y si el maestro, pese a que sea un día difícil, que el niño haya hecho muchas situaciones o haya generado muchas situaciones en el salón de clase, pues el niño está viendo cómo reacciona un maestro en una situación complicada, cómo él como adulto está gestionando la frustración, el enojo del maestro hacia el alumno, del adulto hacia el niño. Y la forma como actúe el adulto es como el niño va a ver que actúa un adulto. Entonces, cuando le decimos al niño que se organice y que no grite, pero nosotros estamos gritando y fuera de control, el niño va a decir, es que eso de que me dices no lo puedo hacer yo, porque tú que eres adulto no lo puedes hacer. ¿Cómo esperas que yo lo haga? Entonces, el que se organiza primero es el adulto. El que le muestra cómo hacerlo es el adulto. Entonces, tenemos que empezar desde ahí, de ver cómo, con qué disposición llego al salón, cómo estoy yo generando ese ambiente, porque siempre el adulto siempre es el que genera el ambiente, tanto en la escuela como en casa. La forma como llego yo, cómo los saludo, cómo me dirijo a ellos. Pues sí, a lo mejor me va a llevar algunos días desde el inicio a aprenderme el nombre de todos y llamarlos así por su nombre y continuar con la conversación del día anterior de que le pregunté cosas de él, de su casa. Y cuando el niño ve esta atención y esta forma de cómo lo tratamos con respeto, el niño nos devuelve lo mismo. Yo creo que tendríamos que empezar por ahí y de verdad funciona porque de los cursos que he impartido ahí en la clínica y en las escuelas, yo sigo teniendo contacto con los maestros. Yo les dejo toda mi información para que estemos en comunicación y luego, aunque ya hayan pasado algunas semanas, sigo en comunicación con ellos y me pide algún material o alguna sugerencia sobre algún caso que estén atendiendo ellos y con mucho gusto yo lo comparto. Y me han dicho, bueno, pues yo siento que el niño, el que estaba con una actitud hostil hacia todos y hacia mí, al mostrar esto, de mostrar interés, de interesarme en él, pero de una manera genuina, porque a un niño no lo podemos engañar si no lo tratamos de una manera genuina. El niño se da cuenta y nos devuelve lo mismo, dice, pues en realidad no es tan complicado. El niño ya, de verdad creo que me aprecia y me trata de una manera distinta porque yo lo he tratado igual. Entonces yo creo que es empezar primero por ahí, como adultos, más que como profesores y figuras de autoridad. Es un adulto que él a lo mejor es la primera vez que va a ver cómo actúa un adulto, como él esperaría que lo hiciera en casa del papá, y a lo mejor nos va a tocar a nosotros, tanto en la clínica como en la escuela,
mostrarle cómo actúa o cómo debería actuar un adulto con un niño. Sí, Alfonso. Muchas gracias, Ramón. Sí, Ujú. pasemos al tema de familias. Y bueno, ahorita quiero hacer algún par de comentarios, pero espero a la intervención de Rosa Marta. Entonces, que ir trabajando también con las familias como este nivel de primario, ¿no? Para evitar que lleguen a todo lo que tú nos platicabas hace un momento. Bueno, una y que les da mucha risa a las mamás, que ya les dije que voy a enfrascar la tolerancia y la paciencia. Creo que a veces con los hijos esta cuestión de paciencia se nos acaba muy rápido, ¿no? Entonces, Ramón y yo siempre los orientamos desde la parte de decir que cuando no sepamos qué hacer, les digamos a nuestros hijos, espera, en este momento no puedo contestar. Entonces, si ellos nos ven, como lo acaba de decir, esta parte de esperar y decir, bueno, puedo buscar alternativas para dar solución a cualquier situación que se esté presentando, ajá, eso les ayuda mucho a los niños y adolescentes, el escuchar que también el adulto tiene situaciones complicadas o no sabe qué hacer en el momento y que se vale que nos escuchen, no sé cómo hacerle, permíteme o voy a ver qué hago y después y después te lo explico o te doy la respuesta de lo que tú me estás preguntando. Entonces, el hecho de que seamos genuinos como papás, que seamos tolerantes, que seamos empáticos. Algo que también les explicamos mucho en la clínica es esta parte de poder escuchar. A lo mejor muchas veces nos cuentan que es que me caen muy mal las canciones que canta Bad Bunny, ¿no? Y tú dices, pues sí, realmente si lo escuchamos nosotros como adultos, pues lo que cantan pues no es tan adapto, ¿no? Entonces, lo que aquí les decimos es, escucha o interésate en lo que tus hijos están viendo. Eso es tener interés a las necesidades de tu hijo. Cuando tu hijo se vea que tú estás interesado, ello les va a dar tranquilidad y paz para poderte comentar sus necesidades. Entonces, algo primordial que trabajamos con los papás es esta parte de tolerancia, de escuchar y tener interés en lo que a sus hijos les está llamando la atención. Eso es parte importante de lo que se platica con ellos y la escucha activa. Totalmente estar escuchando desde su programa favorito, desde sus videos, que va a haber cosas que no nos agradan, pero involucrarnos en los intereses de ellos. Cuando los chicos o los niños observan que tú estás interesado, recordemos que esto les da organización, como lo decía mi compañero Ramón, nosotros todo el tiempo les decimos, organízate. Y hasta los mismos padres de familia les decimos, organícese. Si el hijo de la edad que tenga ve que está papá o mamá o las personas cuidadoras están organizadas, eso les da una paz emocional. Entonces, eso es lo que se trabaja con ellos, el estar organizados, el ser empáticos, el escucha activa y el estar interesados a las situaciones que ellos tienen. Y fíjate que tengo una pregunta. Algo que he observado y dialogándolo con varios colegas, el efecto también de la pandemia generó una nueva forma de, lo voy a decir de esa manera, de sobreprotección sobre los hijos, ¿no? ¿No? Ahora también es muy común, o he observado, ¿no? A que ante situaciones también donde sí existen algunos temas de disciplina, ¿no? Que cuesta trabajo desde casa regular. Sin embargo, a veces las familias, no sé si por estas situaciones ahora de las dinámicas que se viven, más lo que ocurrió en pandemia, donde observo, ¿no? Junto con otros compañeros, mucha sobreprotección, pues también caemos como familia en esa parte, ¿no? Me tocó ver cuando estuve en el camp, ¿no? O a veces va saliendo antes de la escuela y a veces en vez de preguntarle a sus hijos cómo les fue, lo comento cuando tengo la oportunidad de dialogar con ellos, es, ¿y hoy qué te hizo la maestra? O quién te molestó, ¿no? Esta otra parte, pues también genera mucha
incertidumbre en el maestro, incluso preocupación, ¿no? ¿Cómo poder también abordar ese tema? Porque también esa es otra parte de la que vive la escuela, ¿no? Y eso también limita las oportunidades de una intervención. Pues mejor no le voy a decir nada porque al rato va a venir el papá, la mamá y me va a decir de cosas, ¿no? Y entonces empezamos también como a omitir una serie de situaciones que hasta que no es una situación ya más compleja, pues entonces es cuando la bomba estalla, ¿no? ¿Qué hacer también ante esa otra parte que también ocurre en las escuelas? No sé, Bueno, Ramón. Adelante, no, hasta adelante, Rosa. algo bien importante que en la clínica lo hacemos y les acompañamos a los padres de familia es decirles que no nos liemos con los profesores. Si yo me molesto con el otro, pues en vez de buscar una solución a alguna situación complicada, pues va a generar más problemas. Entonces, algo que sí se les menciona en cualquiera de los programas que se desarrollan en la clínica es esta situación, el no enliarte con el otro, porque esto va a generar más situaciones complicadas o problemáticas. Entonces, eso es clave fundamental de lo que hacemos en la clínica. Si yo me lío, ¿qué va a pasar? El problema es más grande. Entonces tengo que pensarlo y reaccionar de una manera diferente que no vaya a ocasionar que el problema se haga más grande. Y eso se llama organización. Sí, sin embargo, por ejemplo, cuando como adultos, como maestros, papás, nos equivocamos, de esto que decía Rosa Marta, pues claro que va a pasar. Si algo les decimos mucho a los papás cuando ellos nos comparten lo que hicieron para corregir, para llamar la atención, que a veces se les escapa por ahí alguna ofensa o incluso hasta un golpe, pues, o sea, no lo nieguen, no lo oculten, no lo justifiquen, simplemente acéptenlo. Oye, pues me equivoqué. O sea, como decía hace un momento Rosa Marta, si no entendemos que no es un buen momento para abordar una situación con el niño y queremos arreglarlo así, pues solamente lo vamos a complicar. O sea, ya estaba un problema, pero ahora lo hicimos más grande. Incluso también como maestro, ¿no? Podemos a lo mejor tener una mala reacción con el niño. Cuando pasa eso, pues sí, nos equivocamos y admitirlo. Y el niño nos va a ver como más humanos, porque igual que él, nosotros nos equivocamos. Pero esto lo compartimos mucho con los maestros en los cursos y con los papás. O sea, no hay que temer a equivocarnos. Hay que saber cuándo detenernos cuando ya estamos cometiendo un error y corregirlo, porque intervenir con un niño para corregir, mostrar ejemplos, siempre va a estar implícito que posiblemente cometamos algún error, pero el aceptarlo y corregirlo es fundamental y solamente no se va a equivocar el que no hace nada. Entonces, estar en esta situación con los niños, pues sí, va a pasar, pero cuando el niño vea cómo nosotros podemos admitir un error y cómo lo corregimos, cómo primero lo reconocemos, lo corregimos, lo reparamos, pues le estamos mostrando al niño algo muy, muy importante. Porque esto le da más tranquilidad, como decía Rosa Marta, que si el niño ve discutiendo a los papás y evidentemente están levantando la voz y están muy molestos, y el niño les pregunta si pasa algo, no, no pasa nada, pues se angustia más porque dice, no, pues ya debe ser algo muy feo porque hasta lo están negando, lo están ocultando, cuando hasta mi recámara se escuchan los gritos. Sí, estamos molestos, pero no tiene que ver contigo. Discúlpanos por molestarte, vamos a bajar la voz, pero esto lo vamos a arreglar, tú no te preocupes. Y cuando él ve que después de un rato, que a lo mejor se puso intenso, pero después ya están tranquilos, lo están hablando y están actuando ya de manera natural los papás con las mismas muestras de afectos de siempre, el mensaje para el niño es, bueno, los problemas se resuelven hablando. Sí, a veces nos podemos alterar, pero es una reacción natural y normal, pero se soluciona, porque todo tiene solución. Y eso es fundamental, los ejemplos que les mostramos con nuestros actos, no con lo que les decimos solamente, con nuestros actos, porque los niños observan todo el tiempo. En la escuela los niños saben qué maestro con cuál no se lleva bien y cuáles sí se llevan bien. Y no
aunque le preguntemos, oiga maestro, ¿y cómo le cae tal maestro? Pues él se da cuenta. En la escuela los niños lo saben perfectamente. Entonces, negarlo, pues no es la mejor decisión. Ok. Hay una pregunta por aquí, Ramón, que tiene que ver con lo que hemos venido dialogando. Dice por aquí Connie, buenas noches. Dice, hola, buenas noches, gracias por la charla. Dice, aquí habría que evaluar si realmente los docentes están capacitados para sobrellevar estos temas, porque se da el caso en que en la escuela se exacerba el problema porque se estigmatiza al menor desde la opinión de los adultos, ya ni siquiera de los niños. En el mejor sentido de la pregunta, bueno, aquí nos hablan de la capacitación y bueno, pues sí, sí, la clínica de la conducta también ofrece, tiene un calendario anual donde hay espacio para que los docentes igual puedan asistir con una organización de la escuela para que reciban capacitación. Pero la pregunta sería, ¿no? Ustedes que han recibido a colegas, ¿no? De educación básica, a capacitarse en la clínica. Y bueno, yo creo que también de UDEI, porque no nada más son los docentes quienes a lo mejor tenemos dificultades para atender las situaciones conductuales. Creo que también hacia el interior de los servicios de educación especial, pues no todos tenemos esta posibilidad. ¿Qué han observado con relación a esto que los maestros consideran como una necesidad de capacitación? ¿No? Porque seguramente ustedes han de preguntar, ¿no? Cuando llegan, ¿no? ¿Qué necesidades han tenido o qué dificultades han encontrado? No sé si quieran platicarme sobre eso. Sí, claro. Mira, esto sí es algo que nos preguntan constantemente en los cursos. Afortunadamente ahora ya se abrió los cursos hacia todos. Antes solamente era para la comunidad de UDI y que estuvieran siendo atendidos en la clínica. Pero eso limitaba mucho el que los maestros pudieran acudir a los cursos. Entonces, si un niño que le está generando mucho conflicto al maestro y que está pidiendo la ayuda del maestro porque lo rebasa a él, como nos puede pasar en algún momento, ese niño en realidad lo que hace es que nosotros nos pongamos en movimiento para buscar desde nuestros alcances, a lo mejor investigando, preguntando a algún compañero si ya tuvo a ese niño, o cómo lo hizo, o cómo le haría una situación así, o esto que tú decías, Alfonso, acudir a la clínica para solicitar esta pues, capacitación o el compartir, más que capacitación, yo lo considero que es como compartir experiencias, porque también es muy importante la opinión que tienen los maestros y cómo abordan la situación desde el lugar donde ellos están. Pero cuando un niño ya, el maestro admite que reconoce que lo rebasó ya, pues yo considero que ese niño nos está enseñando mucho. Hay cosas que nosotros, incluso entre compañeros de la clínica, lo compartimos, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo abordarías? Y pues lo que tenemos al alcance. Y primero admitir esto que tú decías, Alfonso, bueno, pues esto ya no sé cómo abordarlo. Yo ya probé de una manera, ya probé de otra y no está funcionando. Creo que necesito que alguien me oriente más y que tenga la experiencia en la clínica, pues sí tenemos experiencia porque son los casos más complicados los que llegan ahí y generalmente cuando no abandonan la atención en la clínica, cuando damos el término de atención, son niños que se van incluso con mucho dolor, ¿verdad, Rosa Marta? A algunos les cuesta mucho trabajo despedirse de la clínica y en realidad decimos, pues mira, no es un adiós para siempre. Si tú un día necesitas algo, tienes el número de la clínica o el de nosotros, puedes venir incluso a saludarnos. Y hace unos años yo compartía con algunos compañeros, se lo comentaba a Rosa Marta, que estaba yo ya por salir de mi turno y estaba platicando con una compañera y iba subiendo la escalera porque estoy en el primer piso. Una persona, un señor, que cuando subió la escalera y vio mi puerta y yo estaba ahí, me miró fijamente y caminó directo hasta donde estaba yo, pero tenía una expresión dura en la cara. Yo así me impresioné un poco, dijo, y creo que viene para acá.
ya ni cómo cerrarle la puerta porque ya era la hora de salida, iba entrando, y se acercó directamente a mí, se puso ahí a unos 50 centímetros y me dice, hola Ramón, ¿ya no te acuerdas de mí? En cuanto escuché su voz, ya lo identifiqué, le digo, ¿cómo no? Le digo, sí, sí, claro que sí, eres Jacobo. Yo creo que fue de los primeros pacientes que atendí en la clínica, porque ya tengo ya más de 30 años ahí en la clínica. Sí, digo, claro que sí me acuerdo de ti, Jacobo. Ah, dice, sí, sí, te acuerdas de mí. Y ya dice, pues es que ahora quiero ver si puedes atender a mi hija. Yo salí unos años del país, no me fue muy bien, tuve una hija, ya la traje conmigo, y la verdad es que ya no sé cómo hacerle. Entonces me acordé de la clínica y pues por eso vine. Y era una situación muy complicada con este niño porque lo habían echado ya de muchas escuelas. Y la verdad es que los maestros ya no querían saber de él. Eso es lo que no tenemos que hacer, como deshacernos del niño porque ya no pudimos. Es mejor pedir ayuda. O si de verdad ya nos rebasó, ver quién nos puede apoyar. Porque pues nadie sabe todas las respuestas. Nadie está preparado para atender cualquier caso. Y hay que tener esa humildad para decir, aquí ya no sé cómo. Y voy a pedir ayuda. Y sí, la clínica la verdad es que es una buena opción. Y pues miren, yo he insistido mucho, y eso lo comparto para todos, que insistan en que soliciten que nosotros podamos acudir a la clínica. Esto lo hemos hecho por muchos años y es muy enriquecedor porque no es lo mismo que el maestro vaya a la clínica a que nosotros vayamos a las escuelas, porque ahí vemos la situación que está pasando y es cuestión de insistir para que quien lo tenga que autorizar lo autorice para que podamos acudir nuevamente a las escuelas y estar directamente desde ahí para ver toda la situación que viven los niños, desde las instalaciones, en fin, muchas cosas que ayudan mucho. Entonces, pues sí, la escuela puede contar con la clínica, con mucho gusto. Ok, pues muchas gracias. Sí, pues mire, ya casi estamos a la hora de la charla, bastante interesante. ¿Cómo podríamos ir dando, si se pudiera hablar de algunos tips, ¿no? Que pudiéramos aprovechar con las familias, con los docentes, ¿no? Con relación a esta parte de poder tener una buena intervención desde lo agradable, ¿no? Desde la confianza, porque eso desafortunadamente con la vida de una escuela, pues es complicado, ¿no? La vida de las familias también ahora, las dinámicas son también muy complejas. Sin embargo, sí se observa, bueno, yo lo puedo observar incluso con los niños, ¿no? Que están yendo a la clínica, ahí en la escuela donde estoy. Tenemos algunos chicos, ¿no? Que tenían unas situaciones de disciplina bastante complejas, pero hoy en día, ¿no? Con la intervención que está haciendo, más la labor de la propia escuela, que esa es una parte importante, ¿no? Que a veces queremos que vayan a ciertos lugares, pero entonces como escuela decimos, pues ya nada más queremos que se va a resolver el problema si en otro lugar lo atiende y aquí va a llegar mágicamente y entonces todo va a estar bien. No, eso implica también un trabajo, ¿no? Corresponsable. Y esa parte también es compleja. Entonces creo que empezaría por esa parte de la corresponsabilidad, ¿no? Entre estos espacios, ¿no? El familiar, el escolar, y bueno, ustedes también con una vinculación de la clínica. No sé, Marta, ahí tú quieras compartirnos. Bueno, en cuestión del contexto familiar, pues bueno, es fundamental el establecer rutinas. Sabemos que ahora, como bien lo mencionabas, las familias han venido cambiando, los chicos están, pues de cierta manera, atendidos por algún familiar, si no es por los papás, porque los papás tienen que salir a trabajar. Esto se trabaja muy de la mano desde la parte de la rutina. La rutina, recordemos que nos va a dar una organización. Y eso es lo que necesitan los chicos y que aquí les mencionamos que a pesar de que papás o mamás salga al trabajo, pues bueno, esta rutina se siga cotidianamente con la persona que está ayudando a la cuestión de la crianza o del cuidado que tiene este chico o este niño. Eso es un tip así súper fundamental porque pues ellos van a organizarse en cada una de las actividades que tienen que realizar.
Y para esto también algo bien importante que trabajamos en la clínica son las consecuencias. Si yo me dijeron tiendo la cama y no la tiendo, pues bueno, no le voy a decir, te vas a quedar a jugar, te vas a quedar sin jugar Xbox toda la semana. No, porque no tiene nada que ver el Xbox con la tendida de la cama. Entonces aquí tendremos que la consecuencia tendría que ir relacionada con alguna otra actividad dentro de la casa. Recordemos que las actividades de la casa son en cooperación. Todos vivimos en la casa, todos cooperamos. Eso es algo muy importante porque muchas veces, y nos hemos encontrado en la clínica, es que yo le pago para que tienda la cama, es que yo le pago para que lave los trastes. No, así no funciona, ¿no? Porque finalmente, pues bueno, los estamos enseñando hábitos para una vida cotidiana y lo tienen que aprender haciendo siempre. No es de que yo te pago. Ojalá nosotros nos pagaran así, pero no, así no funcionamos. Entonces, un tip importante es esto, la organización de la familia o de las personas del cuidado se tiene que establecer desde un principio. Si no cumplo, bueno, hay consecuencias, las consecuencias son decisiones del niño o del adolescente. Yo estoy decidiendo no hacerlo, entonces mi consecuencia, lo que tú decías, es mi corresponsabilidad. A mí me responsabilizan en hacer cierta actividad, si yo no la cumplo, pues es mi consecuencia. Y eso es algo que se les dificulta mucho a los chicos cuando les decimos, hay consecuencias, ¿quién pone las consecuencias? ¿No? Pues tú, no, yo no las pongo, yo decidí no hacer lo que me corresponde. Entonces, es mi decisión tener esta consecuencia. Entonces, un tip muy importante es la organización en una casa. Ok. Ram, Y en el caso del contexto escolar, perdón. Del contexto escolar, y que creo que va muy de la mano de la pregunta que nos pusiste ahorita, es esta empatía. Es la empatía como profesores. Sabemos, y lo decía la compañera o la persona que ahorita escribió la pregunta, desde la capacitación, y que Ramón y yo lo hemos visto cotidianamente, que podemos ser psicólogos, pero lo que más impacta en la vida de los chicos es que nos observen cercanos. Si ustedes tienen la oportunidad, Ramón tiene un video muy bueno desde la parte que yo acompaño, ¿verdad, Ramón? En este video, Ramón lo único que explicas es que no necesito hacer más y solamente acompañarlo, ¿no? Y que creo que eso es parte fundamental. A veces los profesores en esta situación nos dicen, bueno, ya se subió, ya se trepó, ya hizo, ya aventó, ya... ¿no? Si yo en este momento, y que es otra de las alternativas que nosotros les damos como clínica de conducta, ¿no? Y que se los decimos como una estrategia, es ignora la conducta, ¿no? Obvio, si está en riesgo, pues tienes que estar vigilando, ¿verdad? Pero si yo todo el día estoy pegando con la pluma y estoy cállate, pues ¿qué más va a hacer el niño? ¿Verdad? Entonces, desde esta parte, lo primordial sería, sí, hasta ver dónde tengo yo que ignorar para que no le dé la atención a la conducta que está realizando el niño, ¿no? Porque si yo le doy la atención, pues, ¿qué voy a hacer? Pues más lo voy a hacer más seguido, ¿no? Y que creo que es parte fundamental que los profes y todos los maestros, pues sí es importante. Decías tú algo, Alfonso, que aprendimos de la pandemia, y creo que Ramón no me dejará mentir, y aprendimos mucho en la pandemia y lo hemos comentado muchas veces en la clínica, sobre los aprendizajes que tuvimos en la pandemia, ¿no? Aprendimos unos a convivir, otros no aprendimos a convivir, pero algo muy importante, a tolerar, ¿no? Ya sea que tenía mi clase en línea, ya sea que nosotros estuvimos en juntas por línea y no me gustaba, y aprendimos cosas nuevas desde cómo me conecto, ¿no? Entonces, esto de la pandemia nos vino a enseñar a ver la vida de otra manera, a tener diversidad para poder conversar con alguien más cuando no lo podía hacer, y a ser tolerante. Entonces, yo creo que aunque no tengamos la formación de psicólogos como maestros titulares de grupo, sí lo podemos hacer desde la parte acompaño, solamente. Y los niños se van a sentir, niños y adolescentes se van a sentir aceptados por mi maestro que me está dando un aprendizaje. Y de verdad que es mágico eso. No sé qué más.
Pues sí, miren, yo creo que completando lo que comentaba ya Rosa Marta, tu pregunta, bueno, la maestra que preguntaba, es algo tan simple que pensemos nosotros cuando nos pasa algo muy importante, algo relevante, no se lo contamos a cualquier persona. Idealmente sería alguien familiar, pero la verdad es que no, porque lo último que queremos escuchar cuando le contamos algo que nos pasó, te lo dije, y es lo que nos pone mal, ay, ¿para qué te lo conté? En realidad lo que buscamos solamente es esta persona que nos acompañe y nos escuche, nada más. Y eso es lo que creo que los niños pueden encontrar en la clínica, ser acompañados y escuchados, no para resolver el problema. Ellos lo van a resolver cuando rescaten sus habilidades que ya tienen. Solamente los acompañamos y los escuchamos. Y cuando el niño siente eso realmente, siente la conexión que estaba buscando, que no encontraba. Y como maestros con los niños, es básicamente lo que tenemos que hacer. Primero escucharlos y acompañarlos. El niño se va a abrir solo cuando sienta eso. Pero si no es genuino, el niño no se lo va a creer. Esto tiene que ser real para que pase. Sí, Alfonso. No, y además, bueno, pensando en estos, digo, en estos pequeños que he tenido la oportunidad de dar el seguimiento, ¿no? Que están en la clínica y en el espacio educativo también le damos el seguimiento. Algo que he observado es como cuando le das la confianza también, ¿no? La oportunidad de que ellos tomen decisiones. Y ya lo viví con un par de niños que están justo en estos tiempos, en estas semanas que están asistiendo, y el poder ver sus reacciones con relación a la confianza también ha sido bastante agradable. Y hoy por ejemplo, también, justo hoy, me tocó ver la situación del maestro, ¿no? De grupo. Hoy con una forma de estar en el salón diferente, creo que también inhibió como muchas de las situaciones que por ahí se detonaban, ¿no? Que a veces nosotros nos convertimos en el detonante, ¿no? Como adulto, al poder competir con las conductas de los niños, porque a veces pareciera que competimos con ellos, ¿no? Y el poder mostrar, por ejemplo, hoy pude verlo con una actitud hasta más relajada, y los niños completamente también hasta relajados. A veces nosotros los detonamos, ¿no? Cuando estamos alterados. Y eso es lo que yo también trato cuando les digo a los maestros. Y yo soy el primero que tengo que estar regulado. Porque cuando a mí me ven tranquilo, cuando me estoy acercando a una conducta inadecuada, y me dirijo a ellos, pero tranquilo, ellos emiten una respuesta también de la misma forma en cómo yo me acerco. Y a veces eso en la escuela es muy complicado para el maestro, ¿no? O para la maestra, y tiene que ver con estos temas de que no sabemos cómo atender estas situaciones. Pero creo que si podemos lograr empatizar con ellos y además hacerles sentir confianza ante una situación, ellos dan una buena respuesta. Eso sí lo he podido ver, ¿no? Pero aquí volvemos al tema de que hay una conexión entre el maestro ahora, el seguimiento que estamos dando como servicio de educación especial ahí, y la familia, que es quien está llevando a los niños a la clínica, ¿no? En esa situación, más lo que también en la casa están haciendo, que eso creo que también eso es lo importante. Y no dejar, ¿no? A veces queremos cargar con que ya se llevan a un lado y mágicamente se va a arreglar, y entonces yo como docente, pues ya nada más espero la respuesta del alumno ya transformado. Pero no, tiene que ver con eso que vamos haciendo todos, ¿no? En ese trabajo corresponsable. Y bueno, pues ha sido muy grato poder dialogar con ustedes. No sé, Rosa Marta y luego Ramón, ¿con qué podríamos hoy cerrar este espacio de esta charla? Seguramente vamos a abrir otro momento para poder trabajar. Quizás me gustaría a lo mejor al inicio del ciclo escolar, ¿no? Como para poder hablar un poquito de cómo podemos, ¿no? Yo creo que esto que tú decías, Ramón,
sería muy importante o muy interesante dialogar con los maestros y darles aquí algunos tips para ese diagnóstico, ¿no? Porque el diagnóstico no nada más es conocer qué saben con respecto a lo curricular, sino es también cómo llegan, ¿no? Con este tipo de situaciones que nos podrían ayudar. Yo creo que al Así inicio del ciclo podría ser una buena charla para hablar de qué puede explorar también el maestro con relación a la parte emocional y de convivencia, que puede ayudarle para poder ir conteniendo pues conductas que se van presentando en el salón. Bueno, esa es una propuesta esta mía, pero pues ¿con qué queremos ir cerrando Rosa Marta primero y Ramón? Gracias, profesor Alfonso. Pues bueno, ¿con qué concluir? Que los adultos debemos de ser pacientes y que recordemos que ya no podemos educar como fuimos educados nosotros. En este mundo lleno de tecnología, pues los chicos están aprendiendo muchísimas cosas que a lo mejor nosotros no teníamos a nuestro alcance o eran diferentes nuestras necesidades. Entonces, por eso es que en el mundo actual que ahorita están viviendo niños, jóvenes y adolescentes, pues es muy diferente. Pero dentro de esta diferencia, cuando no sepamos hacer las cosas, ser pacientes, tolerantes, y si no lo sé hacer, pedir un tiempo, investigar y buscar las respuestas. Con eso cerraría yo. Bien. Y yo, bueno, así muy breve, sería que hablemos más con el ejemplo. Mostrémonos con los niños como esperamos que ellos lo hagan con nosotros. De verdad, los niños regresan lo que les damos, como tú decías, Alfonso. Entonces, veámonos más nosotros, veamos cómo, exactamente como tú lo comentas, el adulto es el que genera el ambiente, no es el niño, somos los adultos. Y cuando nosotros nos damos cuenta cómo la actitud relajada, tranquila, armoniosa que mostremos en el salón, los niños van a sentirse de la misma manera. Y cuando pasa lo contrario, pues el caos se hace porque quien generó el caos fue el adulto y no el niño. Con eso concluiría. Pues muchas gracias. Por aquí hay una pregunta. ¿Algún libro que puedan recomendar para las familias o para docentes de los cuales pudieran echar mano, ¿no? Como para ir abordando estos temas, en lo que ahí piensan algún título. Igual, Connie Brown es una madre de familia de un niño, también con una condición de autismo, ¿no? También seguidora de la página. Y que justamente también la siguiente semana vamos a hablar con las familias. Aprovecho para hacer el comercial. Vamos a hablar Sí. de inclusión o ilusión, cómo lo ven las familias, ¿no? Sí, La claro. inclusión Mira, ahorita se me viene a la mente, perdón que te interrumpa. Transforma Sí, sí. tus heridas de la infancia, es un libro. Transforma tus heridas de la infancia, es el título. Ok, entonces para que por aquí lo busque Rosa Marta García Sánchez, ¿no? Tocaya de nuestra Y compañera. también, ¿cómo se llama? ¿Cómo equilibrar mis emociones? De Daniel Goleman. Y bueno, les decía, la siguiente semana vamos a tener unas madres de familia justamente para hablar también del tema de, pues en estos sentires, ¿no? De cómo se han sentido con la escuela y vamos a tocar un tema de inclusión o ilusión en la escuela. Va a estar interesante abordaros desde también cómo lo viven las familias, ¿no? Sí. Van a estar familias de CAM, familias que están en escuela regular, ¿no? Compartiendo experiencias y bueno, pues eso vamos a tener la siguiente semana para que igual nos acompañen. Y les decía, bueno, decía por aquí Connie, que va a estar con nosotros la otra semana, totalmente de acuerdo. Los niños detectan cuando un sentimiento es genuino y a pesar de ser maestros estrictos, que esa es la otra, pero cuando corrigen desde la intención del cambio para su bien y no desde el castigo, los alumnos lo reciben bien. ¿No? Gracias por sus palabras, excelente noche. Sí, justo. O sea, a veces confundimos como la parte de la disciplina, ¿no? La parte del ser firmes con ser violentos. Creo que esa es una parte también que tenemos que cuidar mucho, ¿no? Como adultos. Luz María Payán, que también estuvo en nuestro programa 200, interesantes recomendaciones. Y pues gracias a los ponentes
Andy Monchis, yo siempre digo lo complicados que somos los adultos y generamos en ellos situaciones. Seguimos pensando que el adulto siempre tiene la razón. Sí, esa es parte de lo que hay que abordar, ¿no? Y otro por acá. Buenas noches, me gustaría que hubiera una charla de TEA. Bien, sí, ya tenemos por ahí algunos temas programados. Gracias, los vamos a considerar. Y pues bueno, pues muchas gracias a los dos. Un gusto, Rosa Marta, volver a dialogar un rato contigo. No, Ramón también siempre, ¿no? También también es invitado también de Educación Especial, o ya también es de casa, ¿no? Ya que cuando hablamos de temas de conducta. Y bueno, pues vamos a seguir con esto. Yo espero que podamos al inicio del ciclo escolar concretar algo de esto. Yo creo que sería bien interesante para que pues, los maestros puedan llevarse algunas herramientas como para ir, digo, en esta parte del diagnóstico, ¿no? Del conocimiento de sus alumnos, que nos puedan dar ahí algunas recomendaciones que seguro van a ser muy útiles, ¿no? Entonces lo organizamos, ¿no? Para septiembre. Claro. Septiembre está, para que por ahí aparten una fecha y después les hago la propuesta, pero sí preparen ahí, organicen un espacio, ¿no? Para ir, ¿qué tips podríamos dar para este diagnóstico? Pues bueno, pues muchas gracias, que tengan muy buena noche. Vamos a cerrar hoy la transmisión, nos vemos la siguiente semana, que va a ser con mamás, para hablar de inclusión o ilusión en la escuela. Muy bien, pues entonces cierro la transmisión, no se desconecten Rosa Marta y Ramón, cierro la transmisión, nos vemos la siguiente semana y estamos en la charla 203. Cuídense mucho, que estén bien.